Camino al Cosmos, de técnica de párvulos a profe de belly dance. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización expresa de la autora. Publicado en Amazon KDP. Dedicatoria. A todas las mujeres valientes que han olvidado su poder. Que este libro sea un espejo, un empujón y una danza hacia su despertar. Prólogo. En estas páginas hay fuego y ternura. Camino al Cosmos no es solo mi historia, es también la tuya, si alguna vez soñaste con algo más grande que tu rutina. Primera parte, raíces y primeros pasos. Dicen que toda gran historia comienza en los silencios de la infancia, y la mía nació así, en voz baja, entre crayones gastados, juegos inventados y cuadernos llenos de dibujos, palabras y sueños no dichos. Desde pequeña, sentí que vivía en una orilla distinta a la de mis 3 hermanas, no por falta de amor, quizás, sino por ese idioma secreto que los sensibles traemos al nacer y que pocos saben traducir. Yo soñaba distinto, soñaba profundo. Mientras el mundo corría, yo lo miraba con ojos grandes y me inventaba refugios en hojas de papel. Dibujar era mi primer hechizo, los lápices mis varitas y mis peluches los estudiantes de una escuela mágica donde yo era maestra, guía y también compañera. No sabía entonces, ¿cómo podría haberlo sabido? Que ese juego sería la semilla de mi camino como docente, ni que la danza, ese arte que llegaría años más tarde, se convertiría en mi lenguaje favorito para enseñar, porque sí, con el tiempo entendí que enseñar es mi vocación, pero hacerlo desde el arte, desde la música, desde el cuerpo, es mi forma más genuina de amar. Siempre tuve paciencia para explicar, para acompañar, para repetir sin hastío hasta ver la chispa de comprensión en los ojos de alguien más. En la escuela, los profesores me elegían como ayudante de clases. Si un compañero tenía dificultades, ahí iba yo. Estuche en mano, sonrisa atenta y esa extraña certeza de que el saber solo tiene sentido si se comparte. Conversadora incansable, a veces me ganaba reprimendas por hablar de más, pero ahora comprendo que no era una distracción, era mi modo natural de aprender. Mi memoria florece cuando escucha, soy auditiva, las palabras que llegan por el oído se quedan más tiempo en mi alma que las que leo en silencio. Pero eso en aquellos años los adultos y maestros del salón parece que aún no lo sabían. Hoy como mujer, como madre, como artista y como profesora de danza del vientre, miro hacia atrás y reconozco con ternura a esa niña solitaria que jugaba a enseñar. Y agradezco haberla escuchado. Este capítulo es para ella, para la niña que soñaba en voz bajita. Y para cada lector y lectora que alguna vez se sintieron distintos, desentonados o demasiado sensibles en un mundo apresurado. Bienvenidos a mis raíces, aquí comienzan mis primeros pasos. La niña que soñaba en voz baja. Nací un 24 de julio, el mismo día que mi madre. Tal vez por eso siempre sentí que nuestras almas estaban unidas por un hilo invisible que tejía destinos, silencios y una ternura que solo se comprendía con el corazón. Era la menor de 5 hermanos. Mis hermanas gemelas parecían tener un lazo indestructible. Uno del que yo siempre me sentí excluida. Después de ellas venía mi hermana del medio y luego llegaba yo, la última, la que siempre observaba desde el columpio los juegos ajenos. Mi hermano mayor, hijo solo de mi madre con un hombre al que jamás conocí, vivía lejos, ajeno, invisible. Nunca compartimos una vida juntos. En mi mundo cotidiano no existían primos de mi edad ni vecinos cercanos. Todos estaban lejos, en Santiago o en el sur. Así que mis amigos más cercanos eran los muñecos de peluche que alineaba cuidadosamente sobre la cama, como si fueran estudiantes, esperando aprender algo nuevo de su pequeña maestra. Yo les enseñaba a cantar, a dibujar, a imaginar mundos. Me hablaban en silencio y yo les respondía con entusiasmo. Desde pequeña disfrutaba de mi propia compañía, desarmaba las panties de mi mamá y las convertía en elásticos con nudos, tensándolos entre 2 sillas para jugar sola durante horas. Mientras saltaba, cantaba canciones que pedía a la radio, las grababa en cassette y soñaba con otros lugares, otros tiempos, otras versiones de mí. Mis hermanas eran un trío inseparable, siempre fueron ellas 3, yo era la que sobraba, la que no encajaba. A veces intentaba unirme a sus juegos, pero la barrera era invisible y constante. Mis padres, aunque presentes, eran distantes. Nunca sentí cariño de mi papá y con los años esa figura masculina se volvió sinónimo de miedo. Era agresivo, no solo físicamente, sino con sus palabras que herían más hondo que los gritos. Yo era una niña sensible, y eso no me lo perdonaron. Mis hermanas mayores, uniformadas, formales, impecables. Yo era la distinta, la que hablaba mucho, la que preguntaba de más, la que dibujaba en los márgenes de los cuadernos, la que lloraba en silencio por no encajar. En casa parecía que todo en mí molestaba. Mis ideas, mi voz, mis cuadernos, incluso mis cumpleaños. Como nací el mismo día de mi madre, y aunque esa coincidencia podría parecer mágica, se transformó sin quererlo en una sombra. Mientras a ella la celebrábamos con tortas, flores y familia, mi cumpleaños quedaba sepultado entre los platos sucios. Nunca un regalo con mi nombre, nunca un abrazo dedicado solo a mí. Con los años aprendí a no esperarlo. A medida que fui creciendo, deseé cada vez con más fuerza irme de casa. Quería encontrar un lugar donde pudiera respirar sin miedo, donde pudiera hablar sin que se rieran de mí por hablar sola, porque en realidad yo no hablaba sola, hablaba con mi mundo interno, con mis sueños, con los futuros que tejía desde la imaginación. Cuando terminé cuarto medio, di la PSU.
con la ilusión temblando entre los dedos. Obtuve 632 puntos. Soñaba con estudiar en la universidad. Quería estudiar licenciatura en arte. Mi pasión por el dibujo y la creación merecía ese camino. Recuerdo que fui a dar una prueba especial a la universidad. Como era privada, sabía que debía pagar, pero también podía postular a becas. Tenía esperanza y entonces llegó el golpe. Mi padre, con esa sombra que lo habitaba desde siempre, fue el primero en romper los sueños. Con su negativa tajante me dijo: somos pobres, no vas a poder estudiar en la universidad. Y remató con una frase que me atravesó como daga: búscate una pega de cajera en el supermercado Italia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me dolieron sus palabras, pero más me dolía saber que ya no sentía nada por él. No lo reconocía como un padre, era un ser frío, vacío, que usaba su pasado como excusa para justificar su crueldad. Yo sufrí mucho en mi infancia, decía, por eso soy así, pero yo nunca le creí, nunca, porque quien ha sufrido de verdad no siembra miedo ni tristeza en otros. Él lo hizo y mi madre en silencio lo respaldaba. Me sentía sola, invisible en mi propia casa, como si respirar molestara. Mis hermanas eran el orgullo de la familia por sus uniformes. Yo, la que molestaba, la que nunca fue celebrada, la que no recibió un feliz cumpleaños con verdadera alegría. Crecí con esa herida y esa herida me acompañó muchos años, tanto que dejé de querer celebrar mi cumpleaños, sentía que no lo merecía. Hasta que llegó un momento en mi vida que dije basta, comencé a sanar. Yo quería ser una mejor versión de mí, como mujer, como madre, como ser humano, y me dije basta de cargar dolores que no me corresponden, basta de apagarme para que otros brillen. Entonces comencé a honrar mi vida, a celebrar mi existencia, a abrazar a esa niña que soñaba en voz baja y decirle te veo, te escucho, te creo. Hoy ya no soy la que calla, hoy danzo, creo y enseño. Y mi historia no empieza con quienes me apagaron, empieza con mi decisión de encenderme, con esas ganas incesantes de encontrarme, de aceptarme y de amarme. Y así llegó el día. Tenía 18 años cuando partí rumbo a Santiago. Lo hice con el corazón liviano y los ojos brillantes de esperanza. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que cualquier lugar, por incierto que fuera, sería mejor que el encierro emocional que había vivido. Dejaba atrás una casa de discusiones, silencios que dolían y afectos ausentes. Ese viaje fue el primer gran paso hacia la libertad. No fue fácil, pero fue mío. Cada decisión, cada error, cada acierto se volvió un ladrillo en el camino que hoy me sostiene. Desde entonces aprendí que soñar en voz baja no es una debilidad, sino un acto de valentía, porque quien sueña en silencio escucha con claridad la voz de su alma. Y fue esa alma la que me guió año tras año, danza tras danza, dibujo tras dibujo, hasta convertirme en la mujer que hoy escribe estas páginas. Una mujer que no olvida a la niña solitaria, que columpiaba sus penas al ritmo de la radio, que hablaba con peluches y que prometió que un día su vida sería arte, movimiento y libertad. Encuentra en Amazon.com mi libro Camino al Cosmos de técnica de párvulos a profe de belly dance. Autora, Jeanette Alejandra.